Buenas noches. Del libro El comunicador popular, a mí me correspondió una parte llamada Los mensajes en pugna. Iniciemos contextualizando el título del libro, y es que un comunicador popular es el producto y el resultado final del comunicador que ha cumplido con su etapa de la academia, aunque esa etapa, por supuesto, es casi eterna, porque el conocimiento es absolutamente utópico. Si tú sabes algo, tienes que aprender más y más y más y más. Pero cuando sales al ruedo, cuando terminas un pregrado o un posgrado, es cuando debes unirte al popular, cuando estás en la arena, untarte. Y este libro lo que hace es aterrizarnos, los estudiantes, a lo que vamos a vivir más adelante cuando tengamos la oportunidad de poner en práctica nuestros conocimientos. Porque si bien la academia te da unas bases, la praxis es lo que nos hace realmente profesionales. Del texto me tocó un momento muy importante, y es los mensajes en pugna, y lo califico como importante porque estoy contextualizando a nuestros días, a nuestra realidad, lo que está pasando en este momento. ¿Qué está pasando en este momento? Estamos viviendo un momento democrático, un momento en el que recibimos demasiada información de diferentes lados, de Fajardo, de Petro, de Duque y de muchas más personas que se encargan de enviar información para denigrar campañas, para potencializar campañas. Y esos mensajes en pugna hay que pensarlos muy bien, porque si bien iniciamos pensando que la palabra pugna es una lucha o un enfrentamiento, también tenemos que racionar en cómo la vamos a vivir, cómo la vamos a contextualizar a nuestro momento, como lo dije anteriormente. Esta lucha es de tipo ideológico. La palabra pugna también significa rivalidad, desafío o pelea. Los estudios de comunicación dicen que nunca transmitimos un solo mensaje a la vez, sino un conjunto de mensajes paralelos y simultáneos. Qué importante esto. Cuando tú vas a dar una información, tú no solamente das una información contundente y precisa, que es lo que debería ser, pero la comunicación tiene tantos pies, tantas ramas y tantos momentos, que por dar un mensaje vas a dar otro y otro y otro, porque la comunicación no es estática, la comunicación es viva, se potencializa con los acontecimientos de la vida diaria. Todo mensaje central lleva consigo mensajes secundarios. Ojo con esto. El primer mensaje, que es el mensaje principal, tiene relación con los mensajes secundarios, que son la consecuencia de este mensaje principal. Vamos a dar un ejemplo. Una relación entre hombre y mujer en pareja de recién casados. Si yo voy a hacer un cortometraje, si voy a hacer un comercial, si voy a dar una noticia, si voy a escribir un artículo, voy a dar el mensaje de una pareja. Pero nuestra cultura nos ha domesticado, gracias a las más media, que la pareja tiene que ser una pareja de modelos de televisión en un apartamento elegante, sabiendo que hay parejas de diferentes formas, de hombres entre hombres, de mujeres y hombres, pobres, ricos, morenos, indígenas, de todas clases sociales. Pero como ya estamos haciendo parte de una cultura, de un esquema mental y social, pues estos mensajes se nos van a mostrar de diferentes maneras. Esto trae unas consecuencias. Los mensajes principales dan como producto un mensaje secundario, quiera o no, porque es un efecto, es un fenómeno que siempre va a pasar, como todo en la comunicación. Y las consecuencias de los mensajes secundarios es, si los mensajes secundarios no son analizados y bien seleccionados, pueden entrar en colisión con el principal y anularlo de cierta medida. Por eso los mensajes secundarios deben ser armoniosos y consecuentes con el principal. Tiene que haber una relación importante, estrecha, entre el mensaje principal y el secundario, porque de ahí lo que pueda pasar es desinformación, es falta de interés,
se pierde el chip, se pierde el interés, como ya lo estaba diciendo, y pues esto no lo queremos. Hay un ejemplo muy claro, y es que cuando alguien afirma, para poder entender a una persona hay que leerle sus gestos. La comunicación, como les digo, con el mensaje principal teniendo en cuenta el mensaje secundario. Cuando alguien nos pide excusas, yo, Jorge Eduardo, le planteo una excusa de algo a una compañera, le pido perdón por algo que no estuvo bien, las personas pueden decir, sí, te perdono, pero hay algo, y es los mensajes implícitos que hay en la manera en cómo la persona nos ve, cómo nos responde y la actitud que toma. Esta actitud son mensajes secundarios que muestran que no está dispuesto, que no le pareció que los argumentos estuvieron bien dados. También hay una comunicación no verbal que debemos ser muy sensibles a ella para que sea asertiva. Nos expresamos a través de símbolos, de imágenes, frases hechas, etc. Es muy importante tener en cuenta los símbolos. Algo es símbolo de una cosa diferente. Es decir, como yo me comporto quiere decir unas cosas que he vivido, lo que anhelo, lo que me gusta, lo que me disgusta. A esto se llama ley de congruencia, a ser congruente, a ser oportuno, a ser preciso, a ser claro y enfático en que mi mensaje sea el que tiene que ser y que venga acompañado de unos mensajes secundarios importantes. Dice, esta ley nos enseña o señala que no es coherente ni eficaz transmitir contenidos liberadores con los signos de la ideología dominante. Casos de mensajes no congruentes. Esta es la esencia de esta pequeña clase que les estoy dando. Los casos de los mensajes no congruentes. Estos mensajes, por supuesto, son los secundarios cuando no cumplen con la labor o con la misión que tiene que tener un mensaje eficaz. Requisitos de toda buena lectura crítica de signos y extraer algunas orientaciones útiles para su práctica y comunicación popular. La música en una charla de radio. Tan importante. Este me pareció vital y es un ejemplo literal y lleno de mucha congruencia, valga la redundancia. Cuando tú estás dando una charla radial, tú tienes que tener en cuenta que la música que estás poniendo como cortina no es simplemente música por ambientar, porque suene bonita, para que quede bien lindo el programa, no. Si tú pones una canción de apoyo como cortina que no tiene nada que ver con el tema y que en alguna ocasión puede ser totalmente ajeno a lo que estás hablando, pues entonces vas a desinformar, no hay congruencia. No hay un paralelo importante y necesario entre lo que tú estás diciendo y lo que la música te está apoyando. Recuerda que todo entra por los sentidos. Si yo estoy hablando de la homofobia y mi programa tiene una canción que hable de la guerra, pues entonces es muy difícil que la gente me vaya a prestar atención al tema de la homofobia porque se va a distraer. En cambio, si lo apoyo de una canción que tenga que ver con el tema de la homofobia, pues la gente va a pensar, wow, este programa tiene una congruencia entre lo que significa el tema y lo que estoy hablando y lo que los elementos de la comunicación secundaria me están hablando también, que si bien no son directos, sí son importantes y cobran relevancia porque transmiten un mensaje. Y el mundo es de mensajes. Otro ejemplo muy importante este capítulo tiene unos ejemplos generosísimos. ¿Y quiénes son los nuevos protagonistas? Ojo con esto. Hay un análisis de una obra teatral que trataba de causas populares y no se evaluó quiénes eran los protagonistas. Los protagonistas eran positivos y buenos, interpretados por profesionales y universitarios, mientras que ninguno de ellos era mestizo, obrero o campesino. Y si yo estoy hablando sobre las causas populares, pues tengo que mezclar campesinos, obreros, personas en situación de vulnerabilidad.
Entonces la persona que le hizo un análisis a esta obra de teatro dijo, bueno, ¿y quiénes son los protagonistas? Los protagonistas no están dando un mensaje acertado. Por mucho que la obra diga y tenga una retórica y tenga una parte literaria y hasta tenga una investigación, pues el mensaje visual y lo que yo estoy viendo y escuchando no tiene congruencia con el mensaje final, que es las causas populares. Los rellenos, tan importantes, los rellenos. En esto estoy en desacuerdo con el texto. ¿Por qué? Porque habla que los rellenos son partes no tan importantes de un texto, una revista, un periódico, y habla de que para rellenar a veces se ponen diseños de moda, se ponen recetas, y yo pienso que un diseño de moda sí tiene una parte relevante e importante dentro de cualquier texto académico, porque es que la moda no es algo que nació porque sí, ni es un tema netamente plástico o light o superficial. La moda tiene una investigación bastante rigurosa y no es una investigación superficial, es una investigación profunda desde la anatomía, desde el cuerpo humano, desde la historia, y también es de carácter periodístico y sobre todo de carácter antropológico, y también las recetas de comida. Entonces aquí no estoy en tanto acuerdo con el texto, pero me imagino que contextualizando a un texto o un periódico, una revista que tenga que ver con cierto tema, pues si yo pongo otras cosas de relleno que no tienen nada que ver, pues sí es acertado lo que me está diciendo el libro. Dice que el marco de pergamino también es otro ejemplo. Ojo con la comunicación visual, pienso aquí escribí en mis apuntes sobre el texto, ojo con la comunicación visual en este punto. ¿Por qué? Porque el pergamino es un elemento supuestamente como muy de superioridad, como de la aristocracia. Entonces pienso que de pronto dar un ejemplo de un pergamino a un texto que tiene que hablar sobre una temática totalmente diferente, pues se nos va ahí sí a perjudicar el mensaje final, y los secundarios pues serían terribles porque no pasaría nada. Ojo con la comunicación visual, porque cada elemento gráfico contiene un mensaje. Esto va directamente al diseño gráfico, y un comunicador social tiene que ser también un diseñador gráfico, porque el comunicador social le va a dar las pautas y las herramientas a un diseñador gráfico para que construya algo. El animador de actos populares, me pareció súper chévere este ejemplo. Tiende a imitar a un showman, y más exactamente al modelo de referencia consagrado por los medios masivos de comunicación. Claro que sí. Y él usa unos objetos rimbombantes como noche maravillosa, fiesta inolvidable, formidables artistas. Y bueno, esto tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Porque obliga este personaje obliga al público a crear mensajes impositivos o manipulables. O sea que este personaje te obliga a aplaudir, te obliga a pensar, te obliga a opinar, pero no te obliga a meditar. Claro que esto hace parte de ciertos escenarios, pero tienes que tener en cuenta también qué mensajes recibes y de qué manera estás dispuesto a hacerlos o a darlos. Por eso es que ofende un poco que el comunicador social a veces se ha visto como el tipo que va a amenizar, a hablar solo por un micrófono. Sí, es una parte importante, y considero que la academia en estos días tiene que tener un paralelo también entre la teoría, la práctica, y todo comunicador social tiene que tener esa habilidad de pararse frente a un micrófono y de hablar en público, porque también tiene que expresar y manifestar inconformidades, comunicados de prensa, todo. La imagen nacional, de un ejemplo de un seminario latinoamericano, es manifestar, señalar y denunciar por gráficos no solo lo bueno y lo retórico, puse ahí como un aporte personal, sino también las problemáticas. Y es muy importante, porque cuando tú vas a un seminario, a dar una ponencia, pues también tienes que tener en cuenta que el comunicador no solo muestra, habla y dice lo bonito, sino que también tiene que denunciar y también tiene que mostrar que la sociedad tiene diferentes caras. Popayán no es solo el centro, Cartagena no es solo la ciudad amurallada y
y la parte de los edificios. También hay una Cartagena humilde, una Cartagena que sufre, una Cartagena en la que hay gente buena, pero gente que tiene ganas de salir adelante, que tiene necesidad y sed de oportunidades, que se está muriendo de hambre. El comunicador social está en la obligación de mostrar eso. Y si va a un seminario latinoamericano o a un evento de tipo académico, tiene que mostrarlo. El estrado y el micrófono de las asambleas. Una asamblea barrial es también una estancia de comunicación o incomunicación. Chévere. ¿Por qué? Porque es que, claro, estamos acostumbrados a que aquí se muestra todo de una manera demasiado protocolaria e impositiva. Los mayores, el que habla, la persona hacia la que todo gira, el eje central. Y yo pienso que una asamblea, sea de carácter popular, de carácter de barrio, de la que sea, siempre está tras un evento o un precedente de corte democrático. Y la democracia es la igualdad. Obviamente, tiene que haber unos líderes, pero yo pienso que los líderes también tienen que tener a la mano a la gente y el micrófono cerca de las demás personas para escuchar puntos de vista, para respetarlos y para trabajar en pro de una solución oportuna. Entonces yo pienso que la ubicación en el estrado tiene que ser de manera democrática. De manera contraria, debe ser la asamblea donde se deben rodear los asientos al estrado y el micrófono para la participación de todos, lo que les digo. La canción para amenizar, la canción que se ponga debe ser congruente con el mensaje principal. Esto tiene mucha relación con el ejemplo de la cabina del programa de radio, de los mensajes radiales, claro que sí. Hay algo muy importante en estos ejemplos, y es que todos los comunicadores sociales, desde que estamos en clase hasta que nos graduemos, ejerzamos y trascendamos en el quehacer profesional, debemos tener en cuenta que frente a unas problemáticas, frente a unos casos, también hay que poner unas sugerencias y soluciones. Y esta clase significa eso, ver soluciones, y se trata de encontrar una solución oportuna frente a lo que pensamos que no está bien y a lo que vemos que podemos solucionar. Dar la debida importancia a los mensajes secundarios. ¿Cómo lo hacemos? Evitando que sean incongruentes, por supuesto. Para evitar que sean incongruentes, tengo una lista de sugerencias, que si bien no están escritas, sí hay que pensarlas, porque el comunicador tiene que actuar, pensar y tener una motivación rápida para hacer las cosas. Entonces, sugerencias, esto nos lo da el libro. Analizar los numerosos ejemplos, proponer alternativas. Por ejemplo, para que el mensaje secundario, en vez de ser incongruente con el principal, resulte reforzador y enriquecedor. No estoy en clase con mis compañeros, pero como esto es una clase, sí vamos a buscar las soluciones inmediatas y oportunas para estos casos. Hablamos de las soluciones necesarias para que estos casos de mensajes no congruentes, estos mensajes secundarios, pues se vuelvan mensajes congruentes. ¿Cuáles son las soluciones? Muy sencillo, vamos caso por caso. Iniciamos con el de los mensajes radiales. Si tú estás haciendo un programa radial, pues hombre, hagamos un guión en el que seamos conscientes de qué canción vamos a poner para que la canción tenga una congruencia con el tema central, y así pues no pase que demos el mensaje que no es. Para eso es necesario, como lo dije hace un momento, hacer un guión y saber en qué momentos de la canción pues vamos a decir algo para ponerla y que la pista sea similar a lo que estamos hablando y sea un material de apoyo que nos sirva para eso, para apoyarnos y para que el mensaje sea claro y no para que pase lo contrario. ¿En quiénes son nuestros protagonistas? Si tú vas a hacer una obra de teatro, un cortometraje, una película, cualquier cosa, cualquier elemento que tenga pues actores, pues, tú lo que tienes que hacer es crear en el guión unos perfiles que tengan coherencia con la obra y con el mensaje central de tu producto para que no pase lo que ya sabemos que puede pasar.
Los rellenos. Si tú vas a hacer una cartilla de educación para la comunicación o comunicación para la educación, pues entonces no vas a poner como rellenos. Además que los rellenos pues ya suenan como algo negativo, pero como complemento diría yo, algo que no tenga que ver con eso. Si tú vas a hacer, si necesitas sí o sí ponerlo, pues pon un crucigrama que tenga que ver con la terminología de lo que estamos hablando, y de esta manera la comunicación pues va a ser una sola y el mensaje pues no se va a distorsionar, y los elementos secundarios tampoco. Vámonos al del marco de pergamino. Hombre, si yo voy a hacer un documento totalmente informal, pues voy a hacer un diseño gráfico que sea informal, con los colores que no tengan que tengan relación, perdón, con lo que estoy hablando, y pues así voy a hablar un solo idioma y la comunicación va a ser más asertiva, y no me va a distraer un marco como demasiado acartonado diplomático en un evento o en un documento pues informal y para jóvenes y personas más relajadas. Y lo contrario, ¿no? Pues si voy a hacer un documento formal, si voy a hacer un pergamino homenajeando, conmemorando algo que sé que puede ser muy solemne, pues entonces lo hago. El animador de actos populares, pues yo pienso que a estas personas sí también se les debe dar un guión y unos parámetros de cuál es el público, de qué voy a decir, y no casarnos con una manera determinada de hacer las cosas, sino que si yo voy a amenizar un evento, puedo tener carisma y puedo transmitir alegría y contagiar a las personas, pero de otra manera, no de una manera tan vulgar. Esto del animador de actos populares. En cuanto a la imagen nacional o del seminario latinoamericano que les hablaba, pues sí, tener en cuenta que hay que denunciar y que hay que llevar imágenes diferentes, no caer en el cliché, no creer en lo de siempre, sino mostrar la realidad vista de diferentes caras. Hay cosas lindas, es real que Colombia es un país maravilloso, es real que hay escenarios extraordinarios, pero es también real que están viviéndose cosas difíciles. Eso es muy importante saber. El estrado y el micrófono de las asambleas. Redireccionar, si tú vas a hacer una asamblea que quieres que haya participación, que es lo más normal porque se trata de algo sumamente democrático, pues entonces lo voy a hacer voy a diseñar el escenario para que así sea. Y las canciones para amenizar, pues por supuesto que tengan relación con el evento y el mensaje que quiero desarrollar. Vámonos. Estas son las soluciones. Hay otro momento del libro que me correspondió, y es: comunicar es siempre optar. Comunicar es siempre optar. La comunicación es siempre limitada. Ojo con eso. Tú puedes comunicar muchísimas cosas, pero tú tienes que poner en ciertos nichos lo que quieres decir. Limitarte. Tienes una gran libertad al comunicar, por supuesto, pero tienes que saber que tú dependes de un espacio, de un tiempo y de unos momentos que deben respetarse. Todo mensaje se inscribe en el tiempo y espacio, en tiempo y espacio. Nunca podemos decirlo todo por más objetivos que queramos ser. Si queremos decir mucho, perdemos objetividad. El que mucho abarca, poco aprieta. Es mejor saber resumir y dar una información veraz y oportuna a de pronto caer en la redundancia. Y siempre debemos poner unas cosas y omitir otras. El comunicador social y el periodista tienen que renunciar a algo que quiere decir para poder dar una información que sea la que necesitamos. Es decir, yo me voy a cubrir un evento y pasan cosas espectaculares, pero no son las esenciales. Tengo que obviar ciertos detalles porque finalmente el mensaje tiene que ser uno. Y creo que aquí es muy importante hacer un gran cuadro que quede en la cabeza. Lo estoy haciendo en el aire, pero por favor que quede en su cabeza y en mi cabeza. Y es que todo mensaje se construye por selección y combinación. Seleccionar y combinar. El contraste tan hermoso y la armonía que tiene que haber en un mensaje es lo que va a hacer que la gente se atraiga a él. ¿Qué es seleccionar bien? Seleccionar los esenciales según nuestro objetivo, los de mayor relevancia. Mucho cuidado con eso. Así seleccionamos los mensajes que queremos dar. Los más importantes, los que tienen una relevancia y los que le van a dar realmente un aporte importante a nuestro
producto. Una adecuada selección nos ayudará también a dimensionar el espacio relativo que dedicaremos. Mucho cuidado, si sabemos seleccionar, pues entonces sabemos dónde meternos y en qué no meternos, para que así sea la macroestructura o la microestructura también del texto la que debamos poner, y no algo que se nos salga de las manos y que no cumpla con los objetivos que necesitamos. Mucho cuidado para cuando tengamos que hacer boletines de prensa, cuando tengamos que hacer columnas de opinión, de investigación, para todos los productos que queramos realizar. ¿Qué es combinar bien? Mucho cuidado con esto. ¿Qué es combinar bien? A la hora de construir un texto, el buen ordenamiento, la articulación y el encadenamiento de sus elementos. ¿Por qué vamos a comenzar y cómo vamos a terminar? Cuando yo voy a escribir, tengo que saber cómo voy a comenzar, de qué manera engancho a la persona y cómo voy a organizar mi texto y cómo lo voy a terminar. Si sé esas dos cosas, el cuerpo solamente ritmo y se va dando naturalmente, porque de escribir también es importante hacerlo naturalmente. Nota importante: dar la debida importancia a los mensajes secundarios. Ojo con eso, dar la debida importancia a los mensajes secundarios. Aquí también cabe decir esto: cuando tú lees y cuando escribes un texto, hay muchos mensajes que tienes que ir captando. Por eso escribir es un ejercicio tan complejo, porque te vienen muchos mensajes, pero tienes que tener en cuenta que tienes que ponerte en una pila, y en ese pilar sostenerte para escribir tu texto y no desviarte. Y tener en cuenta también que debes aportarle a tu texto el componente de los mensajes secundarios. Sugerencias: analizar los numerosos ejemplos, proponer alternativas y no casarnos con un solo elemento, sino preparar todos los elementos y disponerlos para que nuestros mensajes sean oportunos, contundentes, y nuestros libros tengan estructuras importantes y bien logradas. Este ha sido el tema de la noche de hoy. Muchas gracias por su atención y quedo atento a todas dudas y comentarios. Muy buenas noches.